Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video donde entramos en una nueva unidad y en donde, como habrán visto ya por el título del video, vamos a entrar en el teatro del siglo de oro, lo que respecta a Comedia Nueva o al Teatro Nacional de España del siglo XVII. Y vamos a recorrer 5 temas generales, cada uno dividido en varios apartados. Y pues vamos a iniciar con los antecedentes, que es lo que trataremos en este video. Vamos a tratar también con el espectáculo, también con los elementos generales. Y por ellos, bueno, vamos a hablar sobre esos sentimientos de religión, de monarquía, de honor. También vamos a hablar acerca de la controversia de la licitud del teatro. Y por supuesto también vamos a hablar de algunos de los principales exponentes. Es ahí el momento en donde vamos a ir leyendo eh, más o menos cada semana una obra. Vamos a empezar, bueno, pues con Lope de Vega leyendo Fuenteovejuna, después pasaremos a La verdad sospechosa de Juan Luis de Alarcón, iremos después a Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Dentro de lo que será Tirso de Molina vamos a leer El condenado por desconfiado, una obra que no tenemos certeza si es de él, se le viene atribuyendo desde hace más de un siglo. Bueno, pues vamos a considerar algunos temas sobre su autoría y vamos a finalizar con Pedro Calderón de la Barca con La vida es sueño. Um, entonces, pues vamos a ir a nuestro primer tema que tiene que ver con los antecedentes. Y bueno, dentro de el primer antecedente, por supuesto quiero advertir, tratamos aquí los que más se suelen venir repitiendo. Seguramente cuando estudiaron la literatura renacentista habrán visto algunos otros escritores como Lope de Rueda, por ejemplo, que no vamos a considerar aquí, pero que también es parte fundamental del desarrollo del teatro hasta la llegada de Lope de Vega. Y no lo hacemos porque consideramos que eso ya tuvo su momento también en cuanto estudiaron literatura renacentista. También dentro de esos antecedentes al teatro de Lope o prelopista también estaría por ahí la propuesta de Cervantes, que ya tratamos en su momento en el curso. Entonces algunos temas que han venido repitiendo las historias de la literatura, pues aquí simplemente no los tocamos porque entendemos que ya se han tocado antes, ¿no? Pero sí vamos a considerar algunos que consideramos importantes, en los que nos vamos a detener un poco. Tampoco es que sea un pincelazo esto. Pero bien, vamos a empezar en primer lugar con lo que tiene que ver con dos figuras importantes, que el primero es Torres Naharro y también con la figura de Gil Vicente. Sobre el primero, bueno, él escribió, bueno, él compendió todas sus obras en lo que fue la Propaladia. Ahí están reunidas todas sus obras, tanto líricas como dramáticas. Y en esta Propaladia, a su vez, tiene por ahí un proemio, que este proemio es la primera preceptiva dramática de España. Y en ella aparecen 5 puntos capitales. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con la definición de la comedia, donde dice directamente Narro que es un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputados. También habla sobre la división de la comedia, que bueno, él pasa hace una división en 5 actos, pero también él les llama jornadas. También hay una tercero punto, que es la limitación de los interlocutores y hasta los personajes de la obra. Entonces vamos a poner aquí limitación.
de personajes, donde dice Torres Navarro que bueno, que no deben de ser tan pocos como que parezca eso una fiesta sorda, ni tantos que se engendre una confusión. Luego, otro de los aspectos importantes que también tocó Torres Navarro fue lo que tiene que ver con la verosimilitud. Bueno, esta similitud o decoro, es decir, la congruencia, donde hay que buscarle dar a cada personaje lo que es suyo, evitar las cosas impropias, usar de todas las legítimas, de manera que el siervo no diga ni actúe como un señor, algo que seguramente les recordará por ahí a las poéticas de tanto de Aristóteles como la epístola a los Pisones de Horacio. Y seguramente una que es de mayor importancia que todas estas tiene que ver con la división o la clasificación también de las comedias, que distingue dos. Una sería la comedia a noticia y la comedia a fantasía. Las comedias a noticias serían las que se basan en un hecho real o las que se ajustan a la realidad. Y las comedias a fantasía son las que se basan en algo imaginario o en algo fingido, aunque esto tenga color de verdad. Entonces ya que hay un juego con los distintos niveles de verosimilitud y de ficción que hay. Siguiendo ahora con Gil Vicente. Vamos a anotar aquí su nombre para que sepamos de quién estamos hablando. Con Gil Vicente, bueno, pues de él interesa su tragicomedia Don Duardos. Interesa porque, bueno, la obra ha sido celebrada por su lirismo y por la unión entre los libros de caballería y los galanes renacentistas. Y en ella lo que pasa es que Don Duardos se enamora de Félida, hija del célebre Palmerín, emperador de Constantinopla, y pues Don Duardos, para cortejarla y con el fin de ser amado por sí mismo y no por su nobleza, se disfraza de jardinero. Flérida se enamora de él y decide huir con él y bueno, se desembarcan y ya en la nave, bueno, pues Don Duardos le revela su personalidad. Y sobre esta pieza destaca Ignacio Arellano que ya se anuncia la sensibilidad por lo popular y lo tradicional que va a marcar tan decisivamente el teatro de Lope de Vega. Entonces esto tiene que ver con el teatro de Gil Vicente y de Torres Navarro. Otro segundo aspecto, otra de los antecedentes que tienen que ver es voy a utilizar aquí otro color, tiene que ver con la influencia italiana. La influencia de la comedia italiana. Algunos factores históricos como la llegada del trono papal de españoles como Calixto II o de un Alejandro VI, bueno, pues favorecieron el contacto y la migración entre ambas penínsulas. El tránsito de personas no se limitó a ciertas clases sociales, migraron clérigos, seglares, nobles y plebeyos, hombres y mujeres, y por el testimonio de Juan de Valdés en el diálogo de la lengua sabemos que, dice él, citamos, en Italia, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Por otro lado, la misma influencia italiana en la lírica también se lleva a cabo en el teatro. La aparición de las compañías italianas pues va a ser fundamental en España porque pusieron a los españoles en contacto con aquello que es la comedia del arte y también con las novellieri. De hecho, en la boda de Doña María, la hermana de Felipe II, una compañía representó una obra de Ariosto. Y ya para el año 1535,
había numerosas compañías italianas extendiendo el gusto por esta comedia. Y bueno, entre algunos de los españoles donde se observa la influencia italiana fueron Lope de Rueda y Juan de Timoneda. Entonces esto va a ser importante para el teatro español, porque además con la llegada de estas compañías pues van a empezar a competir los españoles. Entonces esta competencia necesariamente va a implicar la aparición de innovaciones en el teatro. Por eso es que fue importante también la influencia italiana en ese teatro prelopista y que bueno, que va dirigiéndose hacia esta comedia nueva. Pasamos a un tercero de los antecedentes y aquí tiene que ver con el teatro en los colegios jesuitas. Ya antes en videos anteriores hemos hablado de la importancia que tuvieron los jesuitas. Hablamos en su momento que tanto Francisco de Quevedo como el mismo Lope de Vega pues pasaron por colegios jesuitas. Y bueno, de acuerdo a Ronis, el teatro jesuítico fue cito, el catalizador que precipitó y aglutinó aún en la España de Carlos V los elementos básicos, los presupuestos espirituales de los que saldría la gran explosión dramática del siglo de oro. Fin de cita. La Compañía de Jesús tuvo el objetivo de combinar tanto el entretenimiento como la enseñanza. Entonces vamos a poner aquí entretenimiento, que lo quieren ellos conjuntar con la enseñanza. Los docentes tuvieron muy claro que el ejercicio teatral era un componente inseparable de la enseñanza de los alumnos en los colegios. De hecho, el mismo Juan Ruiz de Alarcón estudió en un colegio jesuita cuando estaba él todavía en México. Parece ser que participó él en alguna justa poética, en algún concurso de teatro que hubo por ahí. También tenemos que recordar a Lunarejo, a Espinosa Medrano, que también él hizo la única comedia que conocemos de él y que seguramente escribió, que se realizó en un colegio jesuita también. Entonces, el teatro para los jesuitas fue importante. Ellos tuvieron como modelos a Plauto y a Terencio para la comedia, y para la tragedia tuvieron como modelo a Séneca. La temática, como era de esperarse, era de inspiración bíblica y hagiográfica. Y cuando uno ve las obras hagiográficas de los jesuitas, pues generalmente tienen que ver con su fundador. Y son comedias donde, bueno, generalmente alguien escapa, tiene una vida disipada, generalmente vuelve como mendigo y es rescatado por ese alguien. Que bueno, tratan de reflejar o de llevar a escena algunos de los momentos más importantes en la vida de Ignacio de Loyola. Y en cuanto a la forma, refiere Ignacio Arellano que ellos ya empezaron a utilizar recursos como la polimetría, la disposición de la acción en esquemas de intriga, enredo, la alternancia del latín y del romance en la lengua de los diálogos, aunque un rasgo definitorio de este discurso lingüístico es la aplicación de los mecanismos retóricos orientados hacia la docencia. Entonces, bueno, hasta aquí la cita. Y bueno, otro más de los antecedentes que también hay que considerar en el teatro, en los antecedentes del teatro, tiene que ver con la fallida tragedia. Esto a lo mejor pueda verse como algo raro, no sé, hablar de algo que nos resultó. Uno pensaría que no es importante, pero por supuesto que es importante, porque cuando algo no se logra, bueno, pues entonces los ingenios van a ir hacia otro lado.
Y bueno, hubo en un primer momento una etapa de traducciones y adaptaciones a las que le siguieron diversos dramaturgos como Fray Jerónimo Bermúdez, como Andrés Rey Artieda, Lupercio Leonardo Argensola, también Gabriel Lazo de la Vega, donde pues ellos buscaron producir tragedias. En ellos hubo principalmente la influencia de Séneca. Um, También, bueno, buscaron ellos una aplicación moral a lo que escribían, o las construcciones de las tragedias también eran en base a monólogos y diálogos. Ah, Monólogos y diálogos que eran o que son bastante estáticos, porque más bien parecen narraciones que teatro. Y bueno, estas características pues impidieron que no se diera la formación de una tragedia española. Entonces, les repito, aunque esto parezca como algo incluso innecesario de tomar, bueno, pues dado que no existió una tragedia española, pues entonces el camino que van a tomar los dramaturgos va a ser otro, que va a ser precisamente el de la comedia. Y de hecho estos mismos dramaturgos como Andrés Rey de Artieda, que también coqueteó con la tragedia, bueno, también él después va a coquetear con la comedia, y él va a ser parte del grupo más importante que influyó a Lope de Vega para la creación del Teatro Nacional, que tiene que ver con nuestro último de los antecedentes, que son precisamente los dramaturgos valencianos. Lo habrán recordado, seguramente están recordando en aquel video que hicimos sobre la biografía de Lope de Vega. Solamente mencionamos de paso que el contacto de Lope en Valencia, o la estancia de Lope en Valencia, fue muy importante. Nosotros lo dijimos así, que fue muy importante para su teatro. Pero bueno, ahora sí podemos ahondar, aunque sea un poquito, por qué lo fue. Lo fue principalmente por dos aspectos. El primero de ellos tuvo que ver con la valoración de las dimensiones visuales, pero también auditivas. Esto en primer lugar. Y en segundo, pues el compromiso del gusto con el público. Entonces, con el gusto por o del público. Ellos, esto es algo sin duda aristotélico, pero bueno, son dos aspectos que para Lope de Vega pues bueno, van a ser importantes. Entre algunos de los dramaturgos está también, bueno, como ya les dije, Andrés Rey Artieda, también el soldado Cristóbal de Virués, Gaspar de Aguilar, también el canónigo Francisco Agustín de Tárrega. Este último de hecho va a ser alabado por Cervantes, por Gracián y por Lope. Y en las obras de estos dramaturgos valencianos ya se destaca el uso de la polimetría, como los jesuitas, el paso de los 4 a las 3 jornadas, los motivos caballerescos y cortesanos, así como la graciosidad, aunque ellos también adolecen de senecanismo, y todavía la honra no es un imperativo en su teatro. La participación de los valencianos para la formación de la comedia nueva es fundamental. Incluso ha merecido estudios extensos como los realizados por John Wagner. Y también tenemos que decir que si bien sobre los hombros de Lope de Vega descansa la creación del Teatro Nacional, sus innovaciones arrojadas en el arte nuevo de hacer comedias son, en palabras de Enrique García Santo Tomás, la culminación de un arte nuevo que madura en conjunción con el círculo valenciano. De hecho, van a ser los mismos valencianos quienes aprobaron el arte nuevo de hacer comedias, y además defendieron a Lope de Vega en las controversias que después se suscitaron. Entonces, pues para repetirlo, tenemos como principales antecedentes de la comedia nueva
son, en primer lugar, a Torres Naharro y a Gil Vicente, la influencia de la comedia italiana, en tercer lugar el teatro, los colegios jesuitas, en cuarto lugar pues el intento fallido de una tragedia española y finalmente los dramaturgos valencianos. Solo quiero decir que para esto de los dramaturgos valencianos nos podríamos pasar un buen tiempo en ellos, no es nuestro objetivo, pero sin duda es uno de los temas más importantes porque Lope de Vega a veces llega directamente al estreno de algunas de las obras de ellos, entonces para eso va a ser importante, la influencia va a ser notable, él los conoció, trató con ellos, convivió con ellos, se reunía con ellos. Entonces, esto es sin duda, de los dramaturgos valencianos, es un tema que implica, bueno, pues mayor estudio, que como les he dicho se ha tratado mucho. Otros casi no, por ejemplo, el del teatro jesuita, algo de lo que adolece es que prácticamente no tenemos ediciones que se puedan conseguir de las obras jesuitas. Muchas de ellas se tienen que leer visitando los archivos. Muy pocas son publicadas y las que se llegaron a publicar, pues simplemente las ediciones ya no se consiguen. Entonces, todas las investigaciones que se pueden encontrar por ahí sobre el teatro geográfico jesuítico, pues en realidad es porque el investigador fue directamente a los archivos y las leyó, porque no tenemos ediciones. Entonces, eso también es fantástico porque para nosotros también supone un problema, también un campo de trabajo, un campo de investigación, proponer una edición de alguna de estas comedias. Entonces, queda mucho trabajo por hacerse en esos aspectos, por eso los tratamos también así muy brevemente. Bien, en los siguientes videos continuaremos con las demás temáticas que tenemos planeadas, pero por lo pronto acabamos y bueno, pues les deseo que pasen un muy buen día. Si quedó alguna pregunta sobre ese tema, pueden hacérmela llegar, de preferencia en la plataforma que estamos utilizando. No es necesario que las pongan en los comentarios a este video. Mejor lo prefiero de esa manera, ¿no? Bien, entonces pues que estén muy bien y que pasen muy buen día.